Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de supervisión y control de obras de infraestructura. Y retomaremos en el tema que nos quedamos, el tema 1.2, que es plantas de trituración. Entonces el día de hoy vamos a ver de qué trata una planta de trituración, los tipos de plantas y por qué son importantes. Bueno, primero que nada, el material pétreo que normalmente usamos para nuestras mezclas, ya sea para concreto hidráulico o concreto asfáltico, puede no ser adecuado debido a no contar con la forma necesaria para su correcta adherencia. Por ejemplo, si usáramos una piedra de río para elaborar algún concreto, esta no tendría el adecuado agarre debido a su forma bastante redondeada. Lo que ya habíamos platicado por ahí en la materia de pavimentos. Si ustedes agarran la piedra de río tal como está, es demasiado redonda. Y esta piedra no va a tener el agarre adecuado con su material cementante para poder quedarse adherido en él. Entonces, esta piedra para hacer parte de la estructura de un pavimento, de un concreto, no es muy recomendable. Puede ser en el caso de los que ya hemos visto los pavimentos de enrocamiento, pero como la parte superficial, no como la parte de la estructura, es una parte superficial. Pero hablando estructuralmente no es adecuada. Para eso tenemos las plantas de trituración como la que vemos al centro, en la cual puedes meter tu material y este va a salir a diferentes tamaños. Además puede ser que en algún lugar o en algún banco de material donde vayamos a trabajar no tengamos material del que ocupamos o del tamaño que ocupamos. Y esa también es una bondad de las plantas de trituración, nos va a permitir sacar diferentes tamaños por medio de este equipo y así poder clasificar mejor nuestro material y cumplir nuestras granulometrías. Vamos a ver, es por esto que es indispensable que nuestro material a utilizar para elaborar un concreto, sea cualquiera de los dos mencionados, pase por un proceso de trituración mediante el cual se logre tener mejores aristas en sus respectivos lados para asegurar una mejor adherencia, esto cumpliendo las normas ASTM y OST que ya vimos por ahí en pavimentos. Además de que mediante la trituración de material podemos obtener diferentes tamaños del mismo, lo que ya les comentaba. El uso de plantas de trituración es indispensable en la producción de material, que es lo que ya platicamos en la diapositiva anterior. Bueno, dentro de las plantas de trituración tenemos varios tipos de ellas. Vamos a tener tres tipos de trituración: una trituración primaria, una trituración secundaria y una terciaria. En la trituración primaria tenemos las trituradoras de mandíbula, giratorias y de molino de martillo. Para la secundaria tenemos la de cono, la de rollo y también otro tipo de molino de martillo. Y para la terciaria tenemos la de cono, molino de barras y molino de bolas. Ahorita vamos a explicar cada una con un diagrama. Primero, para la trituradora de mandíbulas, dice aquí, esta máquina es muy popular como trituradora primaria, lo que llamamos en la diapositiva anterior. Opera permitiendo que la piedra fluya en el espacio entre dos mordazas, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra es móvil. Esto se refiere a que una está fija y la otra se va a estar moviendo. La distancia entre la mordaza disminuye a medida que la piedra se desplaza hacia abajo. El efecto de la gravedad y la mandíbula móvil, bueno, hasta que finalmente pasa a través de la abertura inferior, que está de aquí por aquí. La mordaza móvil es capaz de ejercer una presión suficientemente alta para aplastar la roca más dura. Básicamente lo que se encarga esta trituradora es de recibir el material por aquí arriba. Mediante un émbolo va a estar moviendo la mandíbula derecha, que en este caso, y va a estar triturando la roca con esa presión para que al final salga material ya triturado o de diferentes tamaños. Entonces simplemente con presión pues obtienes diferentes tamaños de material. La trituradora giratoria. Como la roca que se alimenta en la parte superior de la cámara de trituración se mueve hacia abajo, se somete a una reducción en el tamaño hasta que finalmente pasa a través de la abertura en la parte inferior de la cámara. El tamaño de una trituradora giratoria es la anchura de la abertura de recepción, medida entre los cóncavos y la cabeza trituradora. El ajuste en el ancho de la abertura inferior puede ser la dimensión abierta o cerrada. Cuando se da un valor se debe especificar si se trata de la dimensión abierta o cerrada. Bueno, básicamente esta trituradora, pues con el giro del émbolo que va en el centro, va a destruir o triturar el material para que al final de cuentas por la parte inferior caiga en tamaños más pequeños. Entonces básicamente es como una licuadora que va destruyendo el material o triturándolo.
la trituradora de cono, que básicamente tiene una forma similar a la anterior en su funcionamiento. Bueno, dice cono reducciones trituradoras se utilizan como trituradoras secundarias, bueno, trituradoras o terciarias, que son capaces de producir grandes cantidades de piedra de manera uniforme y finamente triturada. Un cono aplastado diferente de una triturada. Bueno, es diferente a la trituradora giratoria en los siguientes aspectos. Que tiene un cono más corto, o sea que es más corto en la parte longitudinal. Que tiene una abertura de recepción más pequeña, porque al final pues, va a terminar el cono en la parte de abajo con una abertura muy pequeña. Que gira a una velocidad más alta, o sea que puede ser la mayor cantidad de revoluciones por minuto de giros. Y que produce una piedra más de tamaño uniforme con el tamaño máximo igual a la anchura de la configuración del lado cerrado, del lado de abajo, del lado que va hacia la parte inferior. Entonces, aunque básicamente es parecida a la giratoria, se diferencia pues, en la parte baja porque tiene una abertura más pequeña, las revoluciones y el tamaño de cono. Otra trituradora muy común es la de molino de martillos, que dice que básicamente es la trituradora de impacto más ampliamente utilizada. Se puede utilizar para trituración primaria o secundaria, como lo vemos en la diapositiva primera donde veíamos los tipos de trituración, bueno, de trituradoras. Dice, las partes básicas de una unidad se componen de un marco en la carcasa, un eje horizontal que se extiende a través del alojamiento, un número de brazos y martillos unido a un carrete que está montado sobre el eje, uno más de manganeso, de acero o las otras placas rompedoras de acero duro y una serie de rejillas de barras cuyo espaciamiento pueden ser flujos de piedra. Entonces básicamente esta trituradora pues, mediante un motor va a estar haciendo que gire el molino del centro y con estos martillos que tienen las orillas va a ir triturando el material contra las placas de impacto que tiene aquí. Entonces en esta parte las va a ir triturando y ya al final de cuentas va a salir el material triturado por su boquilla. Y aquí viene abajo la rejilla clasificatoria en esta parte de aquí, que es por donde se va. Pero bueno, otra trituradora muy común es la de rodillos, que básicamente se utiliza para producir reducciones adicionales en el tamaño de piedra después de la salida de la cantera, que ha sido sometida a una o varias etapas de trituración. Básicamente ya pasó por otra trituración, entonces la hacemos para tener material más pequeño. Una trituradora de rodillos consiste en un marco de hierro fundido pesado equipado con dos rodillos de acero duro, cada uno montado sobre un eje horizontal separado. Dice, esta trituradora se debe construir de manera de que cada rodillo es accionado de forma independiente por una polea o correa plana o una polea de correa en B. Es decir, básicamente lo que hace este equipo es mediante dos rodillos estar triturando el material y al final de cuentas ese material va a bajar más pequeño por la parte baja de aquí, que es donde dice la descarga, por ahí baja. Y pues igual que las otras, por medio de unos émbolos va a ir girando y va a ir triturando material y sacándolo por la parte de abajo. También podemos tener una forma de calcular el tamaño máximo material de un triturador rodillo, que es como vemos a continuación. Dice aquí, el tamaño máximo del material que se puede alimentar a una trituradora es directamente proporcional al diámetro de los rodillos. Si la alimentación contiene piedras que son demasiado grandes, los rodillos no se agarre a ellos y a tirar de ellos a través del triturador no se agarre de ellos, es decir, pero bueno, está mal escrito aquí. Y bueno, vamos a tener la ecuación que va a depender del radio de los rodillos, el ángulo de estrechamiento, un factor de que va a estar dado por el radio de los rodillos multiplicado por el coseno del ángulo de estrechamiento, el tamaño máximo de alimentación que va a tener, el ajuste del rollo o del rodillo y un factor X que va a estar dado por el radio de los rodillos menos el factor que vimos atrás. Y también pues el tamaño de alimentación va a estar dado por 2 veces el factor que tenemos arriba menos el ajuste o el ángulo de ajuste de los rodillos. Y posteriormente
Tenemos nuestra ecuación para calcular la capacidad probable, que va a depender del ancho de los rodillos, la velocidad de los rodillos, el radio de los rodillos. Bueno, este es el factor pi, se llama común, la distancia entre los rodillos, y esto a su vez por los volúmenes que vamos a tener para poder calcularlo. Es para la capacidad o la capacidad probable que vamos a tener en toneladas por hora de material. Otro tipo de molino va a ser los de bola y varilla. Dice, estos molinos se utilizan para producir agregado fino, tal como arena de piedra que ha sido aplastada a los tamaños adecuados por otro equipo de titulación, ya que ya es titulación secundaria o terciaria. De hecho, esos son terciarios. No es raro para las especificaciones para el hormigón para requerir el uso de un agregado homogéneo para tener mejor clasificado el material. Independientemente de su tamaño, si la piedra triturada se utiliza para el agregado hueso, la arena será fabricada a partir de la misma piedra que satisfaga las especificaciones. O sea que del mismo material se puede sacar la arena del material que va desprendiendo, siempre y cuando satisfaga las especificaciones que se pidan. Otro, el molino de varilla, que es muy común también, y este es el que más podemos ver. Dice, aquí son los molinos de barras mediante una concha circular de acero revestida en el interior con una superficie mineral resistente, equipada con un soporte adecuado o dispositivo de cruceta en cada extremo, con un engranaje de accionamiento en un extremo, y se opera con un eje en posición horizontal. Se carga con varillas de acero cuya longitud son ligeramente menores que el de la planta, y del flujo de descarga al otro extremo. Como el molino gira lentamente, la piedra está constantemente sometida a impacto de las varillas al caer, que produce la molienda deseada. Un molino puede ser operado húmedo o seco. Es decir, dentro del rodillo puedes meter unas varillas que van a estar triturando la roca para a su vez sacarla y a triturar. Y por otra parte el molino de bola, que en lugar de usar varillas usa esferas. Y este molino de bolas utiliza bolas de acero en lugar de varillas para suministrar el impacto necesario. Moler la piedra producirá tamaños de grano más pequeños que los producidos en el molino de barras, porque obviamente, aquí no sé, pero dentro del molino de barras, pues, las barras no van a producir el tamaño que van a producir estas esferas, que son más pequeñas y pueden triturar con mayor facilidad. Entonces es mejor utilizar uno de esferas. Y por último, los factores que vamos a tener en cuenta para la selección de los equipos de trituración van a ser, dependiendo de los que tengan aquí, por el tipo de piedras que tengas de aplastar o triturar, el tamaño máximo, los rangos de tamaño de alimentación de la planta también puede ser, el método de alimentación de las trituradoras que se puede elegir, la capacidad de requerir la planta y un porcentaje, el porcentaje de material que cae dentro de los rangos del tamaño especificados. Es decir, dependiendo de la cantidad de material y el tipo de tratamiento que se le puede dar a la planta, ustedes pueden escoger el equipo de trituración que les requiera. Que los más comunes son como el de cono y como los de rodillos. Este tipo de rodillos y de cono son de los más comunes, pero pueden encontrar de cualquiera. Por la clase de hoy vamos a dejarla aquí. Y la siguiente clase vamos a ver la parte de producción de concreto, donde vemos cómo se producen los concretos tanto hidráulico como asfáltico.